Hola, volvemos a tener otra vez, como en el vídeo anterior, un octaedro al que queremos hallarle sus proyecciones. Nos darán la medida de la arista y a partir de ahí tendremos que buscar sus proyecciones. Pero en este caso, el octaedro está apoyado en una cara. Hemos visto en vídeo anterior el octaedro cuando estaba apoyado en un vértice, como es este caso, y también hemos visto el octaedro cuando está apoyado en una arista. Pues el mismo octaedro apoyado en una cara. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Si está apoyado en una cara, en este caso la cara A, B, C, entonces esa cara se verá proyectada en verdadera magnitud. Y existe otra cara que es la F, D, E, que queda paralela al plano horizontal y por tanto a esa cara que está apoyada. Cuando veamos su proyección horizontal, veremos que ambas caras están en verdadera magnitud y formarían sus vértices un hexágono regular. ¿Por qué quedan en esa posición? Pues porque cada cara del octaedro tiene una paralela a ella. Así esta cara A, B, D tiene otra paralela F, E, C. Aunque los vértices están contrapuestos, pero sí que son paralelas. Como la inclinación de esas caras son la misma, por eso cuando vemos su proyección horizontal, puesto que esta cara y esta otra tienen la misma inclinación por ser paralelas, por eso estas distancias, la distancia de este vértice a esta arista, es la misma distancia que este vértice a esta arista que está aquí debajo, o que este vértice tiene la misma distancia hasta la arista apoyada que este otro vértice. Por eso nos queda como proyección horizontal un hexágono regular. Así que cuando proyectemos, empezaremos por dibujar un triángulo, la cara apoyada, y dibujaremos, buscando el centro de ese triángulo, dibujaremos una circunferencia que nos permitirá, al prolongar cada una de esas alturas o medianas o mediatrices, nos permitirá buscar los otros tres vértices del hexágono regular que se forma como proyección horizontal de esas dos caras, las dos caras que son paralelas. DEF, la tenemos aquí, DEF, y la primera que habíamos dibujado, que yo la puse en discontinua porque va a quedar oculta, la otra cara apoyada, con lo cual lo único que nos queda una vez que tenemos determinados los 6 vértices es unir esos vértices para formar la proyección diédrica del octaedro apoyado en una cara. Vuelvo a repetir, la cara apoyada no la vemos y por eso queda en línea discontinua. Todas las demás aristas del octaedro sí que se ven y por eso las ponemos aquí en línea continua. Bien, lo que nos queda ahora que hallar es la proyección vertical. Y para hallar la proyección vertical deberemos saber qué cota tienen los puntos D, F y E. La misma para los tres, porque ya hemos dicho que la cara queda paralela al plano horizontal, así que averiguaremos la cota de uno de ellos para trasladar después aquí todos los vértices. A, B y C quedarán sobre línea de tierra y F, D y E
con una cota que vamos a averiguar ahora. Fijaros, esta línea que me da la cota del punto D, junto con esta otra línea que es la proyección horizontal de la arista AD, la vemos aquí proyectada sobre el plano horizontal. Pues bien, la proyección de la arista AD, la cota del punto D y una arista, la arista AD, forman esas tres líneas un triángulo rectángulo. Estamos viendo aquí ese triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene un cateto que es la cota del punto D que queremos averiguar, tiene otro cateto que es la proyección de la arista AD y tiene la hipotenusa que es la arista AD. Pues bien, yo lo que voy a hacer es abatir ese triángulo rectángulo alrededor de la arista de la proyección de la arista AD. Lo abato aquí sobre el plano horizontal. Lógicamente, al abatirlo, como estamos viendo aquí, si este cateto yo lo abato alrededor de el otro cateto, quedará abatido formando aquí 90 grados. Lo que no sé es cuál es esta distancia hasta que haga lo siguiente. Como yo sé que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es la medida de una arista, todas son iguales en el octaedro, pues tomo una arista como por ejemplo la arista AB, que está en verdadera magnitud aquí dibujada, pincho con el compás en el punto A y llevando esa medida hasta que corta con esta perpendicular, obtengo de esa forma cuál es la cota que corresponde al punto D, que es la misma cota que corresponde a F y que corresponde a E. Así que lo que hacemos, como hemos dicho, es tumbar el triángulo rectángulo alrededor de este cateto, que es la proyección de la arista AD, lo abatimos aquí y de esa forma sabremos cuál es la cota que corresponde al punto D. Vuelvo a insistir que yo he puesto con respecto a AD proyección de la arista, he puesto 90 grados sin saber esta medida todavía cuál es, pero al pinchar con el compás en A con la medida de la arista en verdadera magnitud, el arco al cortar a la perpendicular me determina ya esa cota. Pues entonces ya lo único que tenemos que hacer es proyectar sobre el plano vertical los 6 vértices que componen ese octaedro, los 3 de la base apoyada y los 3 de la base, perdón, no es una base, es una cara, y los 3 de la cara paralela a la que está apoyada. Así que llevamos la medida que hemos dicho, la de la cota del punto D, la llevamos sobre proyección vertical a partir de línea de tierra, por tanto los 3 puntos de la cara superior nos quedarán aquí alineados y los 3 de la base, perdón, de la cara apoyada nos quedan aquí sobre línea de tierra. Pues ya únicamente unir. ¿Y cómo unimos esos vértices? Pues teniendo en cuenta que aristas nos quedan ocultas y cuáles nos quedan vistas, tal y como vemos aquí. Esta cara de EB de EB vista de frente la vemos, también vemos la de AB, también vemos la ECB, esas 3 caras las vemos tal y como tenemos aquí, CBE y ADB, lo mismo que la DEB. Esas, al verlas, pues sus aristas continúan. Sin embargo, hay otras 3 que nos quedan ocultas
y por eso aparecen estas dos aristas en discontinua. Bueno, es cuestión de pensar un poco la posición que tiene el octaedro para saber cuáles quedan ocultas y cuáles quedan vistas. Eso lo tenemos aquí explicado ya veis que hemos visto el vértice, perdón, el octaedro apoyado en un vértice, el octaedro apoyado en una arista y el octaedro lo tenemos aquí apoyado en una cara, y aquí está la explicación de lo que hemos visto. Aquí en el PDF no aparecen las líneas que tendrían que ir a discontinua, por problemas técnicos no ha salido ahí.